Muy buenas tardes a todas y todos. Soy Nicolás Paut y les tengo una invitación espectacular. Conversemos sobre el futuro de nuestros ahorros. Así hemos titulado al streaming número 29 que AFP Capital les ofrece para algo muy importante: entender cómo funciona el sistema de pensiones en nuestro país. Quiero saludar a todas las personas que están viendo a través de meganoticias.cl, el Facebook Live de AFP Capital, Emol TV, Más Medio y también BioBio. Quiero hacer un saludo muy especial. Es para Melitón Bustinza, que hoy nos acompaña. Ustedes lo están viendo haciendo la traducción de señas para que todas las personas que en estos momentos lamentablemente no tienen la capacidad de escuchar, de todas maneras puedan entender cómo funciona nuestro sistema de pensiones, porque esto es algo que hay que hacerlo inclusivamente para que todos en nuestro país entendamos cómo funcionan los ahorros previsionales, cómo operan las rentabilidades, cómo funcionan los aportes individuales, y eso es algo que tenemos que entender porque va a haber cambios en nuestro sistema de pensiones. Pero antes de eso tenemos que entender cómo funciona el actual, para que sí sepamos cómo se puede mejorar lo que está funcionando posiblemente mal y cómo se puede perfeccionar lo que está funcionando bien. Por eso es importante este tipo de actividades. Para profundizar en este tema y también, por ejemplo, lo que la Convención Constitucional ya definió como propuesta en seguridad social para la nueva Carta Magna, también lo que conoceremos en el tercer trimestre en la reforma de pensiones y además una propuesta que hace AFP Capital para todos sus afiliados para que sepan exactamente cuánto han aportado y también cómo ese aporte ha rentabilizado en el tiempo, quiero invitar a dos personas. Primero, a María Marta de Aguirre, vicepresidenta de Clientes y Marketing. María Marta, un gusto estar contigo. Hola Nicolás, bienvenido. Y también quería saludar a todas las personas que hoy día nos están mirando y conectados en distintos medios en este streaming número 29. Muchas gracias. Gracias a ti por estar con nosotros y también saludo al dueño de casa, Jaime Bonita, gerente general de AFP Capital. ¿Cómo estás, Jaime? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, muy contento aquí nuevamente en nuestro streaming número 29. Así es, una oportunidad espectacular y les pido a todos que estén cómodos y estén muy atentos porque entender cómo funciona el sistema de pensiones es crucial, como decía, para tener un buen diagnóstico y que es algo que tenemos que hacer todos los ciudadanos. Partamos por lo que nos encanta a nosotros los periodistas, la contingencia y algo que ha pasado en las últimas horas, Jaime, porque la Convención Constitucional ya definió, ya no hay más cambios, ya tienen listo lo que en seguridad social va a estar en el borrador y propuesta de nueva Carta Magna que todos nosotros vamos a votar, si nos gusta o no, el 4 de septiembre. Bueno, efectivamente, como tú dices, Nicolás, el día de ayer finalmente se aprobó en el Pleno de la Convención el artículo final que regula, ¿no es cierto?, lo que es seguridad social. Sí. Y básicamente la Constitución garantiza a toda persona el derecho de la seguridad social. La ley establecerá un sistema de seguridad social público. Le corresponderá al Estado definir las políticas de seguridad social y las organizaciones sindicales y de empleadores tendrán derecho a participar en la dirección del sistema de seguridad social en las formas que señale la ley. Eso es muy importante porque estos son conceptos bastante amplios y que posteriormente, a través de distintos proyectos de ley, se va a ir acotando de manera más fina cómo va a funcionar el sistema de seguridad social. Efectivamente, estos son conceptos generales, sí, ¿no es cierto?, que quedan establecidos en la Constitución, pero finalmente estos conceptos hay que aterrizarlos, y hay que aterrizarlo con un proyecto de ley que finalmente nos va a ser muy distinto a la reforma al sistema de pensiones, que venimos discutiendo hace 10 años, pero de alguna manera este proceso hace que, ¿no es cierto?, tal como dijiste tú, probablemente en el tercer trimestre se esté presentando un proyecto de ley para poder regular todo este sistema. Si va a seguir habiendo cuentas individuales, si va a haber fondos colectivos, si van a haber administradores privados como actualmente, si va también a haber un administrador público, qué rol va a tener efectivamente el Estado, todo eso va a irse dando en el tiempo. Por esto es lo que ya está entonces en el borrador para la nueva Constitución. Ahora, Jaime, sí hay aspectos que han sido propuestos, muy debatidos públicamente, pero que no están en el borrador de nueva Constitución. Efectivamente, el día de ayer también, ¿no es cierto?, hubieron ciertos incisos o ciertas propuestas que fueron rechazadas. Una de ellas era la que buscaba, ¿no es cierto?, consolidar que la propiedad de los fondos fuera, ¿no es cierto?, de los afiliados y que ninguna persona pudiera apropiarse de los fondos de los afiliados. Eso, el día de ayer, al igual que la capacidad de elegir
de las personas, de quién le administra los ahorros, era el mismo artículo, el inciso que se presentó ayer, que finalmente fue rechazado. La libertad de elección. Efectivamente. Ahora, esto ya no está en la propuesta de nueva Constitución, pero sí está en un proyecto de reforma constitucional que en estos momentos está discutiéndose en el Congreso. Efectivamente, el gobierno presentó, ¿no es cierto?, en el Congreso el 18 de abril un proyecto de inexpropiabilidad de los fondos. Y efectivamente esto está siendo discutido primero en la Comisión de Constitución de la Cámara, ¿no es cierto?, donde se está revisando este proyecto de ley para posteriormente seguir el trámite de votación en el Congreso. Recordemos que esto fue propuesto cuando se estaba discutiendo el quinto retiro de fondos hace algunas semanas. En medio de esa discusión se propuso esta reforma para que los fondos sean inexpropiables, bueno, y al mismo tiempo que la Convención Constitucional decidió no incluirlo en la Carta Magna. Eso es por lo menos lo que tenemos ahora. Efectivamente. Muy bien, y tú mencionabas, Jaime, que actualmente se está desarrollando una instancia de diálogos sociales que van a servir de insumos, además de lo que proponga el gobierno a través, obviamente, de sus propuestas soberanas, para que haya una reforma de pensiones y que debiera presentarse el tercer trimestre. Bueno, efectivamente, una de las iniciativas que ha propuesto el gobierno es el inicio de estos diálogos sociales y diálogos técnicos, que de alguna manera permitan, ¿no es cierto?, hacer participar a la población de cuáles son los cambios que se requieren, cuáles son, ¿no es cierto?, los sistemas de seguridad social que debieran definirse en el futuro como insumo para poder, ¿no es cierto?, agregar a este proyecto que han anunciado será presentado en el tercer trimestre. Uno se imagina que, como lo veíamos anteriormente, lo que no va a quedar definido en la nueva Constitución sí debiera gran parte quedar definido en esta reforma de pensiones, porque es un proyecto de ley que vamos a conocer. Bueno, efectivamente, lo que nosotros esperamos es que ese proyecto de ley recoja, ¿no es cierto?, no solamente las inquietudes de las personas, sino que las preferencias respecto a la administración de los fondos futuros. Cuéntanos, ¿cuáles son las visiones que tienen ustedes respecto a qué debiera tener esa reforma de pensiones y cómo debiera ser el futuro de nuestro sistema? Mira, nosotros en general evidentemente apoyamos todos aquellos proyectos, ¿no es cierto?, que finalmente velen por la propiedad de los fondos. Al mismo tiempo también todos aquellos proyectos que le permitan a la gente, ¿no es cierto?, poder elegir quién administra sus fondos de pensiones, fondos que sabemos que son de largo plazo y en consecuencia relevante quiénes son los que finalmente van a poder administrar, y por último que estos fondos sean heredables, ¿no es cierto?, para la familia, ya sea a través de una u otra forma. Eso es muy importante, pero cuéntanos cómo es actualmente el sistema de heredabilidad en caso de, por ejemplo, fallecimiento de alguna persona. Bueno, lo primero que es importante entender que existe, ¿no es cierto?, lo que es la pensión de sobrevivencia. Okay. O sea, si la persona se muere, el titular, en el caso mío, si yo me muriera, mis fondos, ¿no es cierto?, quedarían en primer lugar como una pensión de sobrevivencia para la señora y los hijos menores de 24 años. Mira, por ejemplo, Jaime Sepúlveda pregunta y dice: estoy pensionado y mis hijos son mayores de 25 años, también estoy divorciado. Si fallezco, ¿dónde se van mis ahorros? Bueno, efectivamente, para terminar la explicación, lo primero es que, ¿no es cierto?, en caso de fallecer, la señora y los hijos menores de 24 años reciben una pensión de sobrevivencia. En el caso en que fallezca la señora y solo queden los hijos, eso queda una masa hereditaria en la AFP que se le entregan a los beneficiarios directamente. Así que esa es la forma, digamos, cómo es el proceso de la herencia de los fondos que yo mantengo en la AFP. Hablamos sobre la inexpropiabilidad de los fondos y hay preguntas y que están haciendo las personas a través de la transmisión. Por ejemplo, Jorge Alcarraz pregunta directamente: ¿serán expropiados nuestros dineros? Y también Sebastián Reyes: con la nueva Constitución, ¿nos podrán expropiar nuestros fondos? Aquí hay distintas interpretaciones al respecto. Lo que puedo yo anticipar como respuesta es que el proyecto de reforma constitucional que está en el Congreso actualmente va en busca de que eso no suceda. Por algo se llama de inexpropiabilidad de los fondos. Bueno, efectivamente entendemos que hay mucha inquietud respecto a esto porque en la misma convención se ha debatido mucho y por eso el gobierno ha querido dar tranquilidad y proponer en el proyecto, ¿no es cierto?, de reforma constitucional actual, ¿no es cierto?, que exista esta inexpropiabilidad, de tal manera de que de esa manera pueda dar certeza de aquello.
Muy bien, sigamos avanzando porque es muy importante también, las personas obviamente quieren saber cómo está la rentabilidad de sus fondos, tanto en el último tiempo y actualmente. Cuéntanos, Jaime, porque tú tienes la información actualizada. Bueno, en primer lugar yo diría durante el año, ¿no es cierto?, los fondos que están más expuestos a los mercados internacionales, como el fondo A, B y C, tuvieron un primer inicio de año una caída, producto de la caída del tipo de cambio. Estos fondos están invertidos en dólares principalmente afuera. El tipo de cambio en Chile cerró el 31 de diciembre a 850 pesos y llegamos, recuerda, hasta 780. Exacto. Y en consecuencia, bueno, esa desvalorización afectó en una primera etapa a los fondos A, B y C. No así los fondos D y E, que son fondos invertidos principalmente en Chile, con instrumentos de renta fija, con lo cual no se han visto expuestos al dólar. Y por otra parte, la mayor inflación que hemos visto en el mercado local en el último tiempo, que las personas, ¿no es cierto?, están preocupadas por ese fenómeno, hace que estos instrumentos estén indexados a la inflación y en consecuencia se ven beneficiados, producto de la reajustabilidad. De hecho, las personas que invierten en depósito a plazo podrán haberse dado cuenta cómo están ahora siendo unos instrumentos de inversión mucho más atractivos por su rentabilidad que hace un año, y esto tiene que ver también por la alza de la tasa de interés que ha hecho el Banco Central. Profundicemos, Jaime, en la rentabilidad del fondo D y el fondo E. Cómo el alza de la tasa de interés, y precisamente incluso algunos pueden decir, la alza de la UEF ha estado beneficiando esos fondos, cuando la mayoría sufrimos cuando sube la UEF, porque la UEF está expresada en los pagos de crédito hipotecario, de salud, también de educación. Bueno, en este caso justamente se da el efecto contrario que estás planteando tú. Sí. Son instrumentos en UEF que frente a mayores inflaciones recoge, ¿no es cierto?, ese instrumento, esa reajustabilidad y en consecuencia otorga una mayor ganancia, que es lo que no ocurre con los fondos A, B y C, donde producto también de los fenómenos que hemos tenido internacionales, recordemos, ¿no es cierto?, la guerra de Ucrania, que generó mucha incertidumbre en los mercados internacionales, hicieron que las bolsas a nivel mundial cayeran. Estados Unidos, a lo que va de la fecha, ha caído casi un 18%, China ha caído casi un 25%, y en el último tiempo este repunte del tipo de cambio ha amortiguado en parte la caída de las bolsas, donde están mayoritariamente expuestos los fondos A, B y C. Ahí se ve nuevamente que un fenómeno puede ser bueno en algún sentido y malo en otro. Por ejemplo, la alza del dólar nos pega a todos cuando compramos productos importados. O sea, vean ustedes cómo está el precio de la benzina. Pero aquí puede ser un factor positivo. Aquí entonces podemos ver números que estén revirtiendo las caídas que hemos visto durante este año en los fondos A, B y C. Bueno, todavía las bolsas están muy afectadas por los fenómenos internacionales. Sí. Recordemos que la guerra ha sido un fenómeno de mucha incertidumbre. La inflación no es solamente local, es un fenómeno internacional que también genera incertidumbre porque hace que los bancos centrales deban subir las tasas de interés para contener como el la banco inflación central más importante, que es la Reserva Federal de Estados Unidos. Efectivamente. Entonces eso de alguna manera lo que vemos es que probablemente va a haber una afectación un tiempo más, pero yo lo que quisiera es no perder de vista la rentabilidad de largo plazo. Sí. Entendemos perfectamente que las personas se angustian en el corto plazo donde deben caer sus fondos, pero cuando uno hace una mirada de mediano plazo, de los últimos 5 años, por ejemplo, vemos que efectivamente todos los fondos están rentando positivo y unos muy positivos. Sí, mostramos nuevamente la gráfica donde teníamos la rentabilidad de los fondos precisamente para que las personas vean. Sí, ahí podemos ver, Nicolás, ha estado malo el año para el fondo A, B y C, pero miremos los últimos 5 años. Y eso es lo importante. Sí. Aquí estamos hablando, Nicolás, recordemos, fondos a 40 años. Entonces las inversiones tienen su volatilidad en el corto plazo, pero el equipo de inversión está permanentemente buscando cuáles son las mejores oportunidades. Y aquí vemos, los últimos 5 años, pese a que los fondos este año están en algunos casos negativos, vemos una mirada de largo plazo en 5 años muy positiva para todos los fondos. Y por lo mismo que esa mirada de largo plazo es que hemos desarrollado un servicio que va a permitir a las personas, ¿no es cierto?, poder determinar y poder visualizar cuánto es el aporte que han realizado ellos en su cuenta y cuánto ha sido el aporte que la AFP le ha entregado directamente a su cuenta producto de las inversiones de mediano plazo. Multiplicador de los aportes. Y por eso quiero dejar a María Marta que nos va a explicar este nuevo servicio que no me cabe ninguna duda que va a ser tremendamente útil para poder, ¿no es cierto?, determinar
cuánto ha sido el aporte mío y cuánto me aportó la AFP. Sí, María Marta, la vicepresidenta de Clientes y Marketing también. Me imagino que este multiplicador de aporte y servicios que ustedes están entregando tiene que ver con una inquietud de las personas por saber, a ver, ¿cuánto he aportado? Porque me hablan de que hay una gran rentabilidad en el último tiempo. Bueno, ¿cuánto aporto? ¿Cuánto es la rentabilidad? Cuéntanos el origen de ofrecer este servicio a los afiliados. Gracias, Nicolás. Así como mencionaba Jaime, la verdad que en estos streaming las personas hacen preguntas, también uno se encuentra en conversatorios y al final las personas veían esos valores que mostraba Jaime respecto a la rentabilidad de los fondos y veían un mes que iban a la baja y costaba entender que en el largo plazo se producían ganancias. Entonces, escuchando a las personas, la verdad que se decidió hacer un servicio que pudiese mostrar eso también, y no solamente valores mensuales, valores cuatrimestrales, como lo hacían todos los meses o cuatrimestres en el año. Y es así que este nuevo servicio, en la próxima lámina, lo vamos a poder visualizar. Se desarrolló principalmente para todo el ahorro obligatorio que tienen las personas. El 10% mensual. Exactamente. Ese 10% mensual que hacen de su aporte lo pueden ver desde el inicio y sumado todo el aporte que han realizado en su historia laboral. ¿Qué más contiene el nuevo servicio? Contiene la multiplicación de los aportes, ese monto que ha generado la rentabilidad sobre esos aportes, esa gestión que hace la mesa de inversiones. A veces lo vemos a Francisco Guzmán acá, eso te trabajando quería comentar. para eso. Vamos a ver un ejemplo más adelante, pero aquí se va a ver reflejado que lo que cada afiliado aporta mensualmente se invierte. ¿Y para qué se invierte? Buscando una buena rentabilidad para que ese aporte se pueda elevar en base a esta inversión que obviamente aquí todos los expertos buscan que sea lo más rentable posible dentro de todas las ofertas que hay en el mercado, tanto chileno como en el exterior. Exactamente. El aporte más la rentabilidad que se hace a través de la gestión de las inversiones de la AFP forman ese ahorro total. ¿Sí? Ese ahorro total que uno lo permite ver todos los meses en su página web o en su cartola mensual. Lo otro importante, finalmente mostramos un indicador y este número de veces que tu aporte ha crecido en el tiempo, que no es más que finalmente esa rentabilidad que la AFP pudo aportar, al igual que las personas, a su ahorro total. En el tercer punto ahí vemos también si la persona realizó retiro de fondos en los 3 procesos anteriores que recordemos ya terminaron. Ya no hay ningún proceso vigente en cual se pueda todavía hacer el retiro de fondos. Eso ya por lo menos hasta ahora ya no hay opción. Exactamente, los retiros de fondo han terminado y si la persona ha realizado 1, 2 o 3 retiros, los mismos se muestran en forma sumada dentro de este nuevo servicio. ¿Desde cuándo? Y ya partió, pues. Exactamente. El 28 de abril ya se disponibilizó para un montón de personas. Ahí lo pueden ver, para más de 1.100.000 personas afiliadas de AFP Capital. ¿Qué es importante? ¿Faltan algunos? Sí, faltan algunos, porque finalmente este es un servicio que muestra toda la historia previsional de las personas. En aquellas personas que aún teníamos dudas para mostrar los indicadores que queríamos revisar, van a estar disponibilizándose durante el año. Hacia fin de año vamos a tener a todos incluidos, pero ya 1.100.000 personas de AFP Capital tienen este servicio disponible. Ahora tú nos vas a mostrar cómo podemos visualizar esta herramienta, pero te tengo una pregunta que la hace Francisca Durán, para ti, María Marta. ¿Desde cuándo es la información que entrega este servicio? ¿Desde que yo llegué a AFP Capital o desde que yo estoy en el sistema, si puedo haber estado en otra AFP anteriormente? Perfecto. Para Susana es importante que este servicio se informa desde la primera vez que hizo su aporte obligatorio al sistema. Desde aquel primer aporte se informa toda la información. Así que la verdad que es un trabajo bien importante que ha desarrollado el equipo para mirar toda la información previsional de las personas. No es solamente la historia en capital, sino que la historia previsional de los aportes completos. Exactamente, pero es importante que las personas estén en AFP Capital para que puedan ver el servicio. Exactamente. Porque es un servicio bien único que ha desarrollado AFP Capital en la industria. ¿Cómo puedo verlo? ¿Cómo me meto? ¿Cuáles son las opciones? En la web, afpcapital.cl, ustedes van a ingresar y se dispuso un banner o un cuadro donde van a poder ver este nuevo servicio, ingresar al mismo, van a poder ver el multiplicador de sus aportes y el ahorro total sumado desde el inicio de la cotización en el sistema previsional, más toda la rentabilidad que fue gestionada, esa multiplicación que se hizo de los aportes a través de la mesa de inversiones de AFP Capital. Y por último, un buen detalle de toda esa cuenta que le permitirá ver
ese ahorro total que tienen las cuentas. ¿Dónde más lo van a poder ver? ¿Sabes tú? Yo me imagino que en lo que tengo acá en mi mano, que es un tablet, y me imagino también que los smartphones. Exactamente, en todos los lugares lo van a poder ver. Y acá es importante, el app de FP Capital ya cuenta con certificados, ya cuenta con las funcionalidades de cambio de fondo y también este nuevo servicio que dispusieron para todos ustedes. Y siempre que estén sentados o de pie, pero caminando, nunca manejando, ya no se pongan, nunca. por ejemplo, camino al trabajo, ya voy a ver cuánto va mi rentabilidad, cuánto se ha multiplicado, no, ya es un servicio de utilidad pública, no lo hagan manejando el auto. Exactamente, sentados en su casa, tranquilos. Mira, ahí tenemos preguntas, incluso comentarios de personas reales que precisamente agradecen este servicio, Marta. Sí, Ivonne, Marco, ustedes lo ven en la publicidad, pero la verdad son clientes de FP Capital. Son clientes de AFP Capital que ya han visto cuánto han aportado ellos y cuánto fue el aporte de la AFP para tener ese ahorro total que hoy día visualizan en su cartola, en su página web. Así que acá la invitación es en este streaming es a que cada una de las personas mire cuánto han aportado y cuánto se ha aportado a través de la gestión de inversiones de la AFP en su ahorro total. Pero María Marta, y también para que hagan preguntas las personas. Por supuesto. Ejemplo, Enrique pregunta, que lo veíamos ahí, ¿por qué el servicio multiplicación de tus aportes no muestra la rentabilidad negativa en los ahorros previsionales, como por ejemplo ha pasado este año en los fondos A, B y C? Qué importante esa pregunta. La verdad que este servicio nació justamente para responder esa pregunta. Como mostraba Jaime, los primeros meses del año la rentabilidad tuvo una baja, pero lo que es más importante es que en el tiempo los ahorros siempre crecen. ¿Sí? Y ese es bien importante porque es al momento de pensión que van a utilizarse estos fondos. Entonces, lo que se muestra ahí es el acumulado que han ganado sus aportes en el tiempo. ¿Sí? No es que se está ocultando la pérdida, ni no se muestra, no. La suma de todas las ganancias que ha tenido en el tiempo, si ustedes suman la ganancia que ven en su cartola mensual todos los meses, esta es la que se muestran en el servicio. Y esto es un complemento, María Marta, porque esto es, como tú dices, el consolidado de todo el tiempo. Porque igual la AFP de Jaime informa mes a mes, trimestre a trimestre, cómo han estado en el año, cómo han estado en el último mes, porque eso también hay información relevante, pero es un complemento, no es que se informe una cosa y se deje afuera lo otro. Efectivamente, esto, como decía María Marta, toma el historial, ¿no es Claro. cierto?, de toda tu vida en el sistema. Entonces, cuando tú estás mostrando una cartola mensual, tú miras un saldo, ¿no es cierto? Y miras el saldo, lo comparas con el mes anterior o con el fin de año y dices, bueno, subió o bajó, pero no visualizas cuál ha sido la acumulación durante el tiempo. Y la gracia es que este servicio va a permitirle a las personas poder separar claramente, esto lo aporté yo y esto me lo aportó la AFP. Eso es importante. Y bueno, la pregunta que veíamos que hacía Luisa, ¿dónde puedo hacer el seguimiento? Bueno, ya lo dijimos, en cualquier parte... Sí, en la tablet, acá es iPhone, importante, claro, las personas hoy día reciben información semanalmente de la rentabilidad. Esa rentabilidad que mostraba Jaime ahora en este streaming, la verdad que la pueden ver semanalmente. Adicionalmente tienen su cartola mensual, donde mensualmente ven su aporte, el saldo total y también esa rentabilidad y esa multiplicación de los aportes que hace la AFP. Y este servicio lo muestra en forma acumulada. Y mira, tenemos un ejemplo, pero muy práctico y gráfico de cómo funciona este multiplicador. Y lo quiero complementar con una pregunta que hace Julio Rosas para María Marta. ¿Qué diferencia hay entre multiplicación de aportes y rentabilidad? Aquí yo creo que tú lo puedes explicar perfectamente. Perfectamente. Voy a contar un poco el inicio y después voy a tomar la pregunta de Julio. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué vemos aquí? Tu aporte se ha multiplicado 2,4 veces. ¿Qué quiere decir eso? Que de lo que has aportado en toda tu historia laboral, en toda tu historia previsional, 15 millones se han multiplicado en 2,4 veces a través de la rentabilidad que fue aportada por la AFP en los fondos de las personas. Es decir, una persona durante toda su historia laboral y de cotizaciones, mes a mes, todo eso se ha sumado a 15 millones de pesos. Exactamente. Pero no es algo que se quede quieto, no es algo que se guarde en una cuenta corriente, sino que se invierte y ha llevado que esos 15 millones, no mágicamente, sino que a través de la inversión ya sean 21 millones. Ahí tenemos entonces un alza de 6 millones para la persona. No, importante, Nicolás. Mira, la AFP multiplicó en 21 millones. Y en realidad Sonia ya tiene 36 millones. Muchísimo mejor. Exactamente, eso es súper importante. Vemos acá,
el aporte que hizo la persona, la multiplicación de los aportes, es decir, el aporte que hizo la AFP, y la suma de ambos es lo que hoy encuentran cada una de las personas en su página web, en su cartola, que es el saldo de los 36 millones en su cuenta. Mire, llevar de 15 a 36 millones, y si esto no se hubiera invertido, se hubiera dejado una cuenta corriente, entonces la persona hubiera tenido que esperar prácticamente el doble de tiempo que lleva trabajando para llegar a eso mismo, pero prácticamente se acortan los tiempos para ese nivel de ahorro al hacer esta inversión. Exactamente, por lo cual es muy importante realizar los aportes cada uno de los meses, porque esos aportes se gestionan con rentabilidad y realmente uno puede ver ese efecto multiplicador. Cuando estamos mostrando las rentabilidades son porcentajes y a veces son difíciles de entender esos porcentajes, cómo aplican a cada aporte mensual. Esta multiplicación de los aportes que estamos mostrando ahí es la suma, es el monto, la rentabilidad que han ganado cada uno de esos aportes en el tiempo. La siguiente pregunta, para que la conversemos Jaime y María Marta, y a mí me corrigió una vez un analista cuando yo estaba haciendo una entrevista, porque hablé de la pérdida de los fondos de pensiones, y me dijo, no, si no es pérdida, no es que la plata bajó y no se mueve de ahí y que se esfumó, sino que es una inversión que bajó, porque posteriormente, Jaime, la misma inversión después puede tener mejores precios, distintas variables de mercado y puede subir. Entonces, por eso no es correcto hablar ni de pérdida ni de ganancia, sino que de alza y de baja, porque puede ser algo momentáneo, temporal. Bueno, efectivamente, los instrumentos, ¿no es cierto?, son variables dependiendo de las situaciones de mercado. Una mala noticia hace que baje, ¿no es cierto?, un instrumento de valor. Una buena noticia hace que suba de valor. Y eso son las fluctuaciones, las volatilidades que le llaman, ¿no es cierto?, en el corto plazo que vemos producto de estas situaciones de mayor certidumbre o incertidumbre, lo cual afecta los precios de mercado. Y efectivamente, lo que te dijo el analista es correcto. Los fondos en el tiempo suben y bajan. Y solo tú materializas la pérdida cuando vendes esos instrumentos y en consecuencia te quedas con la plata en la mano, por así decirlo. Pero mientras sigan invertidos, van a estar expuestos a las volatilidades de los mercados internacionales de acuerdo a las noticias. Sí, de hecho, un ejemplo, el año pasado el fondo A subió, si no me equivoco, 13 o 14% porque el mundo creció mucho, porque 2020 fue un año muy malo, 2021 fue un año mucho mejor, entonces hubo este rebote. Sí, este año el fondo A, el B y el C han estado más malos por lo que ha pasado con la guerra en Ucrania y las decisiones también económicas que ya hemos contado, pero son aspectos temporales, María Marta. Sí, y déjame agregar algo, porque muchas personas nos preguntan, pero al final, ¿por qué tengo que aceptar esta fluctuación? ¿Sí? O sea, ¿por qué me tengo que exponer a esto si en realidad hay instrumentos también en el mercado que son fijos y finalmente rentan siempre positivo? ¿Por qué? Porque el invertir a largo plazo y aceptando estas fluctuaciones permite obtener mayor ganancia. Y lo mostraba Francisco Guzmán en el streaming anterior. Cuando uno compara estos instrumentos en que invierte en la AFP versus un depósito a plazo, siempre ganan en el tiempo. Entonces, al final, es importante que aceptamos esa fluctuación para una mirada de largo plazo de ganar hacia adelante. Y lo que yo decía de los de depósito a plazos, ahora, en estos momentos, se están rentando harto. Porque después, si baja la tasa de interés, van a volver a rentar poco. Es importante que esto es móvil, esto es fluctuante, esto cambia. Aquí no son inversiones estáticas, sino que, y es precisamente la labor de personas expertas, que vayan tomando decisiones en el tiempo, buscando siempre el mejor lugar donde invertir para mejorar la rentabilidad, Jaime. Bueno, por eso, Nicolás, nosotros contamos con un equipo de inversiones de 25 personas que están permanentemente mirando todos los instrumentos a nivel mundial y buscando en esos instrumentos las mejores alternativas dependiendo las distintas informaciones que ellos van capturando en los distintos mercados. Y este servicio de multiplicador de aportes, ¿creen ustedes que también responde a una necesidad de las personas de tener información más constante que antes la información de la cartola trimestral que llegaba al mail? En verdad la veía muy poca gente. Yo la veía porque es parte también de mi trabajo y viendo cómo van fluctuando los fondos. Bueno, pero un mensaje 4 veces al año que llega el mail, que se puede perder dentro de tanto correo, en verdad no era algo que está siendo realmente de utilidad para las personas, María Marta. Bueno, hay una cosa que es importante, Nicolás. La información está diaria, a través de la página web o a través de la app. Este es un servicio que va a permitir a las personas visualizar en forma distinta
lo que hemos mostrado a través de las cartolas. Esto es la acumulación completa. Entonces, cuando existen, ¿no es cierto?, ciertas dudas respecto a la gestión de inversiones, esto de alguna manera lo despeja porque te va a permitir ver cuánto aportaste tú de tu sueldo y cuánto fue el aporte con las inversiones de tu sueldo que realizó la AFP. Exacto. Y también creo, María Marta, una recomendación para las personas. Si bien se puede ver todos los días, no lo estén viendo día a día porque ya cae un poco y se pueden angustiar, ni tampoco salgan a celebrar porque subió. Yo creo que tiene que ser algo que está disponible cada día, pero verlo de vez en cuando, no día por día. Pero ¿sabes qué, Nicolás? El aporte se hace mensual. Cuando las personas están trabajando, es importante que todos los meses vean que su aporte está en su cuenta. Y que tengan seguridad de eso. Exactamente, así como se le descuenta de su sueldo, lo pueden visualizar en la página web todos los meses. Bueno, en forma diaria, como decía Jaime, pero es importante que el mensual miren ese aporte. Y cuando quieran ver la rentabilidad y evaluar cómo crecen los ahorros, claro, el periodo mensual puede tener esta variación, pero en el largo plazo van a poder ver en este servicio cómo siguen creciendo los aportes en el tiempo. Muy bien, Jaime y María Marta, hay muchas preguntas a través de la transmisión y tiene que ver con un punto que nosotros ya abordamos y que creo que es muy importante volver a recalcar, que en estos momentos los fondos que están en las cuentas de todas las personas son heredables. Si a mí me pasa algo, ojalá que no, estos fondos van a quedar para mi señora, para mis hijas, eso en el caso de todas las personas, ¿no es cierto, Jaime? Bueno, sí, efectivamente. Aquí, ¿no es cierto?, la ley está establecida así, no es una decisión de la AFP, no, la ley hoy día establece claramente que si es que en mi caso yo me muriera, mi señora y mis hijos menores de 24 años, ¿por qué está hecho así? Porque se entiende, ¿no es cierto?, que los hijos pueden estudiar y después trabajar, entonces hay un periodo anterior donde hay que apoyarlo y por eso se llama pensión de sobrevivencia, donde la señora, en este caso, y los hijos se benefician hasta los 24 años. Y en caso de fallecer la señora y solo queden los hijos, los fondos previsionales pasan como herencia a los hijos. Y ese es el mecanismo por el cual, ¿no es cierto?, finalmente los beneficiarios de esos fondos heredan esos recursos. Haciendo un resumen, si una persona tiene hijos menores de 24 años y esa persona fallece, quedan como pensión de sobrevivencia para ellos. La señora y los hijos. La señora y los hijos. Si los hijos son mayores de 25, quedan para la señora. Pero si la señora recibe los fondos y algo le pasa a ella, entonces ahí quedan para sus hijos como herencia. Efectivamente, tal cual. Eso me imagino que también es algo que las personas están preguntando mucho, María Marta. Yo creo que es una inquietud bastante válida. Es bien importante que lo sepan y que los fondos son de las personas. Los ahorros, todos los ahorros que hacen una AFP son directamente de las personas y están resguardados. Por eso decimos tanto los cuidamos. Están resguardados en la AFP. Y por eso, como lo planteábamos anteriormente, Nicolás, nosotros vemos con mucho valor los proyectos que, ¿no es cierto?, mantengan la propiedad de los fondos, que permitan a las personas elegir y que también esos fondos, al ser de mi propiedad, puedan ser, ¿no es cierto?, heredables a mi familia. Bueno, y hay muchas preguntas que se repiten. ¿Qué es lo que va a pasar en la nueva Constitución con la heredabilidad de los fondos? Y la inexpropiabilidad de los fondos. En estos momentos, al menos en la nueva Constitución, eso no está consagrado. Bueno, tal como lo comentamos, hoy día la nueva Constitución tiene grandes conceptos, ¿no es cierto? Grandes conceptos que al final todas las personas tienen derecho a la seguridad social, a tener una pensión, ¿no es cierto? Pero el proyecto de ley que regule finalmente esos grandes conceptos son los que van a regular las materias en particular. Y eso es lo que el gobierno ha dicho que probablemente va a ser presentado el tercer trimestre, recogiendo todas aquellas cosas que, ¿no es cierto?, se detallan en los diálogos sociales que también ha iniciado el gobierno el presente mes. Oigan, también hay otras preguntas de personas porque están comprendiendo y están muy interesadas en la rentabilidad. Y acá cualquiera de los dos puede responder. Y la pregunta la hace Jessica Araneda. A propósito de este servicio de multiplicación de aportes, ¿qué medidas competitivas frente a las altas rentabilidades de los bancos ofrece la AFP? Por ejemplo, para la plata que tienen en su cuenta 2, la mantengan ahí y no la lleven a otros productos que ofrece la competencia financiera en este caso.
Bueno, yo creo que son instrumentos distintos, claramente. ¿Ah? Un instrumento de depósito a plazo, efectivamente, como decías tú hace un rato, está pagando más de lo que pagaba antes, pero respecto a otros instrumentos en los mercados internacionales, puedes quedarte un poco más bajo respecto a esas posibilidades. También importa la tolerancia al riesgo. Soy capaz de, ¿no es cierto?, soportar estas fluctuaciones que decía María Marta en el corto plazo con tal de poder proyectar mayores rentabilidades, o prefiero estar tranquilo, un depósito a plazo, no se mueve, voy a ganar menos, pero voy a dormir más tranquilo. Esas son cosas importantes. Y lo otro, el horizonte de inversión. Yo estoy invirtiendo a 6 meses o voy a invertir a 5 años y en consecuencia puedo, ¿no es cierto?, soportar mayores fluctuaciones en caso de inversiones de más largo plazo. Yo por eso decía, no lo vean todos los días, Sí. porque si baja van a estar angustiados, entonces yo creo que verlo cuando lo estimen conveniente, esa es lo importante. Oye, Y déjame sumarle algo a María Marta. la cuenta 2, es una libre disposición, ¿sí? Cuando uno hace un depósito a plazo, tiene un plazo en el que no Claro. puede retirar los fondos. Entonces, ahí depende, como decía Jaime, qué necesita la persona. La cuenta 2 uno puede depositar y al día siguiente retirar fondos y sin tener una elección de plazo definido. Una pregunta muy importante que hace Lidia Ramírez. ¿Y el multiplicador de aportes hay que pagar o es gratuito, María Marta? No, es gratuito. Es Totalmente, gratuito y es ya, un muy servicio bien. que al final nosotros disponemos en función de las personas. Hagan sus preguntas, manden comentarios, porque al final lo que nosotros queremos es que entregar la mayor información posible para ustedes. Eso es muy importante porque siempre la gente dice, bueno, me cobran comisiones por administración de los fondos. Bueno, también está dentro de ese cobro de la Sí. comisión, están los recursos para hacer este tipo de herramientas, Jaime. Bueno, efectivamente, todos estos son servicios adicionales que estamos disponiendo, ¿no es cierto?, a disposición de las personas para facilitar el entendimiento de evolución de sus ahorros, que entendemos que es de gran preocupación, que siempre hay inquietud, pero estas distintas vistas van a permitir, ¿no es cierto?, a las personas poder entender mejor cuál es la evolución de sus recursos. ¿Les parece, antes de finalizar, María Marta, que revisemos nuevamente el ejemplo de cómo vamos a poder, qué es lo que vamos a ver Sí. en este multiplicador de aportes? Vamos, ahí está, precisamente lo vemos nosotros, ustedes ya lo van a ver en pantalla. Aquí está nuevamente, para que la persona lo tenga muy claro, María Marta, cómo vamos a la información que vamos a ver en este multiplicador de aportes. Muchas gracias, Nicolás. Miremos a Sonia. Sonia ha aportado desde el inicio de que empezó a trabajar 15 millones de pesos. Suena mucho. Claro, lo ha aportado durante 20 años. La AFP le ha multiplicado esos aportes que ha hecho en el tiempo, en forma periódica y en forma mensual, y hoy tiene 21 millones de pesos adicionales a su cuenta. Eso implica un multiplicador, como le hemos llamado, 2,4 veces. Es decir, que la AFP, con su rol multiplicador a través de la mesa de inversiones, logró más que duplicar el aporte obligatorio que había hecho Sonia. ¿Qué más tenemos? Van a tener una fila donde dice retiro de fondos para aquellas personas que han hecho el primero, el segundo o el tercer retiro de fondos. Y por último, su saldo, el ahorro total que han formado en su cuenta, y finalmente se lo pueden visualizar todos los meses en la página web, en el app de la AFP Capital. Así que los invitamos a todos a que revisen esta información y esperemos nuevamente que sea realmente muy útil para poder hacer seguimiento a la evolución de sus ahorros. Y me imagino, María Marta, que todas las dudas se pueden ser consultadas en los Por distintos supuesto. canales de información. Exactamente, y ojalá nos envíen comentarios. Hoy día está dispuesta una evaluación que pueden hacer una vez que miran el servicio, y la verdad que todas esas consultas o inquietudes son revisadas por el equipo de AFP Capital y también para reforzar y mejorar cada uno de los servicios que se disponen a diario. Jaime, antes de finalizar, como dueño de casa, ¿qué mensaje tiene para los afiliados y quienes están conectados ahora sobre lo que hemos visto y también del futuro que puede haber de nuestro sistema de pensiones? Bueno, la verdad que seguiremos, ¿no es cierto?, trabajando para poder exponer mejor lo que hacemos nosotros día a día. Vamos a seguir informándolos permanentemente, no solamente de la evolución de sus recursos, sino que también de lo que está pasando, de cuáles son los potenciales efectos. Así que seguiremos muy de cerca lo que está ocurriendo en la actualidad y lo que vaya a ocurrir en el futuro, de tal manera de transmitir esta información y estén lo más informados posible. Recojo este punto que dice Jaime. Informarse, entenderlo. Si no se entiende, preguntar. Si todavía no se entiende, preguntar de nuevo. Se lo digo como periodista, yo pregunto 25 veces lo mismo
hasta que realmente lo comprendo y de manera cabal. Y es el mensaje también para ustedes. Si tienen críticas al actual sistema, ok, pero que sean críticas con ya conocer bien y entender cómo funciona el sistema. Pasa muchas veces que uno tiene alguna idea, pero cuando uno entiende realmente cómo funciona, puede cambiar. Y eso es lo importante, sobre todo ahora que todos los chilenos estamos en etapas de definiciones muy importantes para el futuro de nuestro país. María Marta, sí, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Nicolás. Y la verdad, quiero agradecer a cada una de las personas que, como tú dices, nos hicieron comentarios, nos pidieron información o tenían inquietudes que nos llevaron a que hoy día dispongamos un nuevo servicio para ustedes. Así que por mi lado agradecerles a cada una de las personas que se conectan mes a mes y nos envían sus inquietudes mensualmente. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, María Marta, vicepresidenta de Marketing y Clientes. También agradecerte a ti, Jaime, gerente general de FB Capital. Muchas gracias a ti, Nicolás. Muy bien, y yo le agradezco a todos ustedes por estar con nosotros. Nos volvemos a encontrar próximamente en otro streaming de AFP Capital. Les deseo un excelente jueves.